Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente ejercicio relacionado al tema de la elipse. Una elipse con centro en el origen tiene uno de sus vértices en el punto V, 5,0, y uno de sus focos en el punto F, 3,0. Determina lo siguiente. Aquí tenemos desde el inciso A hasta el inciso E, y le voy a dar solución a cada uno de estos incisos. En el inciso A nos piden las coordenadas del vértice y el foco restantes. En este caso, conocemos un vértice en 5,0 y un foco en 3,0. Si nosotros ubicamos estas coordenadas en un plano cartesiano, se vería de esta forma. El foco F está en 3,0. Aquí está sobre el eje X. Y el punto V, que es el vértice, está en la coordenada 5,0. Está también sobre el eje X. Por lo tanto, esto nos da un panorama de cómo se vería nuestra elipse. Nuestra elipse va a ser una elipse cuyo eje focal está sobre el eje X, el eje de las abscisas. Por lo tanto, las coordenadas que va a tomar serán las siguientes. Tenemos un foco que es 3,0 y un vértice que es 5,0. Esto literalmente se puede representar como F, como C, 0 para el foco, en donde C es la abscisa y 0 es la ordenada. Y también el vértice se puede representar literalmente como A,0 para este vértice, en donde A es la abscisa y 0 es la ordenada para esto. Bien, ahora lo que vamos a encontrar va a ser el otro foco. El otro foco se puede denotar como F' y de forma literal se va a representar como menos C, 0. Y el otro vértice se va a representar como V' menos A, 0 de forma literal. Bien, C es la abscisa del foco, por lo tanto C va a ser 3, porque 3 es la abscisa del foco. Y A es la abscisa del vértice. En este caso, la abscisa del vértice vale 5, por eso A es igual a 5. Y ahora, teniendo el valor de estos parámetros, A y C, podemos hallar la coordenada del otro foco y del otro vértice. En este caso va a ser F' menos C. C vale 3, por lo tanto de abscisa va a tener menos 3, de ordenada 0 para el segundo foco, que es F'. Y para el segundo vértice, que es V', va a tener coordenadas menos A, va a ser menos el valor de A es 5, 0. De abscisa va a tener menos 5, de ordenada va a tener 0. Y estas coordenadas representan las coordenadas del otro foco y del otro vértice que nos están pidiendo en el inciso A. Ahora el inciso B. En el inciso B nos piden las coordenadas de los extremos del eje menor. En este caso, las coordenadas de los extremos del eje menor se van a representar literalmente como A, literalmente como 0, B, y A' como 0, menos B. Literalmente, estas coordenadas representan los extremos del eje menor. En este caso, el eje menor va a estar sobre el eje Y, el eje de las coordenadas. Bien, como nosotros ya tenemos los valores del parámetro A, que es igual a 5, y el valor del parámetro A, que es igual a 5, y el valor del parámetro C, que es igual a 3, en este caso simplemente vamos a usar la siguiente ecuación que relaciona a el parámetro A, B y C, que es esta: A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Esta ecuación relaciona a los tres parámetros A, B y C. Ahora simplemente lo que hay que hacer es despejar a B. B va a quedar despejado de la fórmula de esta forma: A cuadrada menos C cuadrada, a todo esto raíz cuadrada. B es igual entonces a raíz cuadrada de la diferencia de A cuadrada con C cuadrada, o sea, A cuadrada menos C cuadrada. Y ya conocemos el valor de A y C, simplemente sustituimos los valores. A vale 5. 5 se va a tener que elevar al cuadrado porque A está siendo elevado al cuadrado, menos C al cuadrado.
En este caso c vale 3 y ese 3 se tiene que elevar al cuadrado, así. b va a ser igual a raíz cuadrada, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, va a ser menos 9. Ahora, 25 menos 9 es 16, raíz cuadrada de 16 es 4, por lo tanto b es igual a 4. Y ya conociendo el valor del parámetro b, ahora sí, las coordenadas para a, en este caso para a va a ser 0, b, b vale 4, por lo tanto a va a tener coordenadas, de abscisa va a tener 0, de ordenada va a tener 4, el valor de b. Y a' va a tener la siguiente coordenada. De abscisa va a tener 0, de ordenada va a tener menos b, o sea el valor de b en este caso es 4, en este caso como tiene un signo negativo va a ser menos 4, por lo tanto la coordenada de a', uno de los extremos de nuestro eje menor, va a ser 0, menos 4, y van a estar ubicadas estas coordenadas en el eje y, tanto el positivo como en el negativo. Ahora el inciso C. En el inciso C nos pide su excentricidad. En este caso vamos a encontrar la excentricidad de nuestra elipse. La excentricidad es igual, en este caso E es la excentricidad, va a ser igual a C entre A. Ya tenemos el valor del parámetro C, que es de 3, y el valor del parámetro A, que es de 5. Por lo tanto, la excentricidad va a ser igual a C, que es 3, entre A, que es 5. Va a ser de 3/5 la excentricidad. Y esto en decimales es igual a 0.6. Y de esta forma ya encontramos la excentricidad para nuestra elipse. Ahora el inciso D. En el inciso D nos piden la longitud de sus lados rectos. En este caso, una elipse tiene dos lados rectos y esos dos lados rectos tienen una misma longitud. O sea, ambos lados rectos tienen el mismo valor en longitud. Y será así. Lado recto va a ser igual a 2 multiplicando a b al cuadrado entre a. El parámetro a ya conocemos que es 5 y el parámetro b también sabemos que es 4. Ahora sí, lado recto va a ser igual a 2 multiplicando a b. En la fórmula, esta fórmula para el lado recto, b está siendo elevado al cuadrado, por lo tanto 4 al cuadrado, todo esto dividido entre a, que es 5. 4 al cuadrado es 16 entre 5. Ahora, 2 por 16 es 32 dividido entre 5. Lado recto va a ser igual a 32/5, que esto es igual en decimales a 6.4. Y de esta forma ya obtenemos el valor de la longitud del lado recto para el inciso D. Ahora el inciso E. En el inciso E nos piden la ecuación de la elipse. En este caso, la elipse tiene esta ecuación, que es x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Ya conocemos el valor del parámetro a, que es de 5, y el valor del parámetro b, que es de 4. Por lo tanto, la ecuación va a ser x cuadrada entre a elevado al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado más y cuadrada entre b al cuadrado. B en este caso es 4, entonces 4 al cuadrado, todo esto es igual a 1. Y ahora sí, la ecuación va a quedar como x cuadrada dividido entre 5 al cuadrado es 25 más y cuadrada entre 4 al cuadrado es 16, todo esto igual a 1. Y esta ecuación representa a la ecuación de la elipse. De manera gráfica, nuestra elipse quedaría así. Los extremos del eje menor son los puntos A y A'. Y A tiene coordenadas 0,4 y A' tiene coordenadas 0, menos 4. Ahora, el vértice, los vértices van a quedar así. El vértice V está en la coordenada 5,0 aquí. Y el vértice V' está en la coordenada menos 5,0 aquí. Ahora, los focos van a quedar así. El foco F tiene coordenadas 3,0 y está aquí, sobre el eje X. Y el foco F' va a ser menos 3,0 de coordenadas. Ahora, la ecuación de nuestra elipse es x cuadrada entre 25 más y cuadrada entre 16 igual a 1. La longitud del lado recto es igual a 32/5
que esto en decimales es el equivalente a 6.4. Y por último, la excentricidad de nuestra elipse, que es de 3/5. Esto en decimales es de 0.6. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.